En este video vamos a hablar de cosas que hace peor el dolor neuroplástico. Y vamos a empezar obviamente con el número uno, que es la preocupación, preocupando del dolor o síntoma que tenemos. Hay características de personas que sufren de dolor neuroplástico. Una característica es que somos personas más intensos y, por ejemplo, cuando existe un problema, es la única cosa en que podemos enfocar. Yo soy muy culpable de esto. Si tengo un problema, es difícil cuando tal vez ya estoy con mi familia o estoy haciendo algo que debería disfrutar, estoy distraído. Obviamente es algo en que estoy trabajando, pero quería explicar esto. Entonces es lo mismo cuando hay un dolor. Empieza este dolor y empieza la preocupación. ¿Qué significa el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Es algo muy grave? ¿Qué tengo que hacer para curar el dolor? ¿Ese dolor va a afectar en el trabajo? Voy a tener que dejar de hacer deporte? Preocupando mucho. Y esa preocupación lamentablemente no está ayudando. Al contrario, si es dolor neuroplástico, está haciendo peor el dolor. El dolor va a ser más fuerte y el dolor va a seguir. Y si usted es una persona propensa a ese tipo de dolor, puede causar que el dolor sea así crónico. Entonces, una cosa muy común que hacemos cuando tenemos un problema de salud es Google y buscamos cosas, buscamos un montón de diferentes diagnósticos y cosas que son muy pocos probables. Y pasamos mucho tiempo pensándolo. Y hacer esto está dando un mensaje claro al cerebro que las sensaciones que está sintiendo son muy importantes. Confirma esto, que lo que está pasando es peligroso y esto activa que el cerebro va a interpretar estas sensaciones del cuerpo como dolor o incluso interpretar otras sensaciones del cuerpo también como dolor. Muchas personas que sufren de esto también sufren de varios dolores en el cuerpo. Y otra cosa que también confirma que esos dolores son importantes y que el cerebro va a seguir interpretando las sensaciones del cuerpo como dolores es cuando evitamos actividades. Si no hay un daño estructural en el cuerpo y, por ejemplo, dejamos de caminar normal. A veces cuando tiene un dolor, yo sé de esto porque en mi caso mis rodillas estaban muy afectados con esto y caminaba de maneras para evitar sentir dolor, evitaba caminar, también preocupar, voy a tener que caminar muy lejos o si por algún motivo estoy caminando mucho, estoy preocupando también del tiempo que estaba caminando. Y todo esto confirma que esa sensación o ese dolor es importante y hace que el cerebro siga mandando este mensaje. Entonces, una cosa muy importante cuando estamos recuperando de estos dolores es seguir con las actividades. Si seguimos evitando cosas, esto va a confirmar el dolor, pero si empezamos a hacer las cosas, a pesar que tal vez vamos a sentir incómodos, va a sentir dolor, esto poco a poco también va a enseñar al cerebro que ese dolor no es importante y va a ayudar que el dolor se va. Ahora, uno, es muy importante que sepa realmente que tienes dolor neuroplástico, porque si tienes una lesión, obviamente no quieres hacerlo peor. La mayoría de personas viendo este video ya han tenido bastantes diagnósticos y cosas que no prohíbe sus actividades. Volver a hacer actividad es muy importante y hacerlo a su nivel de tranquilidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En mi caso, mi problema era mis rodillas. Entonces, yo he leído y vi que era muy importante ya regresar a mis actividades.
Entonces, primer reto que he hecho era empezar a hacer caminatas y poco a poco ir a trotar y correr, porque antes sí trotaba y corría. Y a pesar que sí tengo un poco de desgaste en mis rodillas, no es nada fuerte, no tengo ligamentos rotos, nada que prohíbe esto. Un poco de desgaste, pero cosas normales. Y lo que yo hacía el primer día sí tenía miedo, porque en el inicio yo no podía caminar 2 cuadras sin tener dolor. La diferencia es que ya estaba aceptando que tenía miositis tensional y incluso desde la primera vez que salía a caminar con esto en la mente, era muy positivo la experiencia. Lo que yo hice, empecé a caminar y empezábamos con esto y cuando estaba más cómodo con caminar, incluso ya decidí correr o trotar un poquito, solamente un poquito. Y poco a poco, en mi nivel, lo que yo estaba cómodo en hacer, tratando de empujarme, pero de un lugar de querer cuidarme nada más, no querer ponerme presión, solamente de que a mí me importa mucho y yo quiero estar bien y nada más, no es que tengo que estar bien porque tengo que trabajar, tiene que sacar esos pensamientos del cerebro porque eso también crea que su cerebro está en ese filtro de peligro. Entonces es importante todas las actividades de hacerlo con tranquilidad y es muy importante volver a sus actividades. Otra cosa que en mi caso era muy importante y que hacía peor mi dolor es cuando me ponía mucha presión. Entonces, cuando tenía que trabajar en algo y tenemos, las personas que sufren de esto, generalmente tenemos pensamientos negativos, que si no logro esto hoy día, va a ser el fin del mundo. Siempre pensamos en cosas catastróficas que va a pasar. Español es mi segundo idioma, no sé si dije catastrófica bien, puede dejar un comentario. Y bueno, entonces la presión y eso siempre, yo me di cuenta cuando recién estaba haciendo todo esto y estaba mejorando, pero los días que me puse presión es cuando al día siguiente sentía mal. Ahora, ya que estoy muy recuperado en esto, hay días que todavía pongo mucha presión. Estoy consciente de esto y sé que no es bueno, pero no me causa tantos problemas. Tal vez sí tengo molestias cuando hago esto. Frustración. Frustración también es otro mensaje de peligro para su cerebro. Y obviamente, si estás sintiendo frustrado, que no puede hacer nada, que ya no puede hacer deporte, tienes problemas en el trabajo, esto lógicamente va a causar frustración. No te estoy diciendo que tienes que evitar esto. Lo que estoy diciendo es esto. Y parte de todo ese trabajo es aprender cómo sentir nuestras emociones y también cómo expresarnos. Pero lo que no es bueno es seguir con estos constantemente línea de pensamiento de frustración, pensando todo el día en cosas que te va a frustrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, cuando tienes un momento, y es muy importante que empezamos a atendernos nosotros mismos y cuando estás siendo frustrado, toma un tiempo, tú solo, donde nadie te va a molestar y puede empezar a escribir lo que está sintiendo, lo que está pensando, o simplemente hablarlo o grabarte, hacer un audio y después para y atender a tu cuerpo, porque las emociones sentimos en el cuerpo. La frustración tal vez lo siente bastante aquí en el pecho, tal vez lo va a sentir en el abdomen. Entonces, cuando estás sintiendo estas cosas, no es que tiene que empujarlos, correr de estos, porque más que corres de tus emociones, más fuerte van a ser. Tiene que sentirlos realmente. Entonces, va a sentirlos, va a tomar un tiempo
todos los días para sentir, procesar estas emociones y después seguir con su vida. Y esto ayuda mucho en no siempre estar pensando en cosas que te frustran, porque pensando en cómo te frustra tal vez alguna limitación que tiene ahora, va a hacer ese dolor más crónico. Y en la última cosa que expliqué, también hay otra cosa en esto que provoca el dolor y es no expresarse. Las personas que son propensos a tener miositis tensional, generalmente las personas que guardan las emociones, cosas como cólera, cosas como vergüenza, cosas, sentimientos feos que no queremos sentir, mucha tristeza tal vez. Y lo que estaba diciendo antes, es importante sentir sus emociones. No estoy diciendo que tiene que sentir y pensar son dos diferentes cosas. Sentir nuestras emociones es positivo. Si podemos hacerlo en un momento, especialmente si podemos estar solos, sentir triste, incluso llorar un poquito o lo que sea, está bien, porque somos humanos y tenemos emociones. El problema es, y yo era muy así, antes de empezar todo ese tipo de trabajo, tenía muchas emociones que guardaba, hasta que explosionaba. Y no es que expresé mis emociones verdaderas, solo expresaba cólera y molestia. Y esto no fue bueno. Y eso es algo que estoy todavía trabajando en esto. Pero es muy importante expresar sus emociones. Journaling. Journaling es un proceso donde escribe de sus emociones, muy positivo. También a veces no tiene tiempo para escribir, a veces grabar audios o simplemente hablar contigo mismo de las cosas que estás sintiendo. Y obviamente si estás pensando cosas que no quiere que nadie se entera o que son pensamientos malos, que a veces sentimos cosas como cólera, cosas que tal vez no son tan buenos, solo hay que borrar esto porque es solamente una terapia que está haciendo, una manera de atenderte nada más. Es muy importante atendernos porque hoy en día por el trabajo, por la familia, estamos muy acostumbrados a solamente atender a los demás y ignorarnos. Porque es difícil pensar que tienes que cuidarte tú mismo, pero tú eres una persona y necesita que alguien que te cuide. Muchas personas que sufren de esto nunca han aprendido cómo atender a ti mismo, tus emociones, cuando te sientes feo, cuando te sientes malo. Y es muy común estos pensamientos de vergüenza y todo esto. Entonces, todo esto son las cosas que aprendemos cuando hacemos el procesamiento de dolor. Y es una parte muy importante para tener el éxito, porque sobre todo este proceso sí es para que salga del dolor, pero es mucho más que esto. Es para que tú empieces a atenderte y cuidarte mejor. Y con esto el dolor se va solo con esto. Tenemos muchas técnicas para esto. Yo soy un coach, yo ayudo con todo esto. También hay muchos libros de esto, miositis tensional, dolor neuroplástico. Hay muchas fuentes de información. Tener un coach es bueno, pero también hay un montón de información ahí. También en este canal siempre estamos dando más información. Bueno, que tengas un muy buen día y gracias por ver este video.